En los pasillos tranquilos de un hospital para veteranos en Virginia Occidental, los héroes de guerra comenzaron a colapsar sin explicación. Uno tras otro eran llevados de emergencia, pero no lograban sobrevivir. Todo señalaba a una asistente de enfermería en el turno nocturno, Retta Mays. Retta Phyllis Mays nació en 1975 en Reynoldsville, Virginia Occidental, y creció en una comunidad rural. En noviembre del 2000, se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental, aunque su primer servicio duró apenas unos meses. Regresó en 2003, esta vez desplegada en Irak y Kuwait con el Batallón de Ingenieros 1092. Al volver, trabajó como oficial correccional en la cárcel regional de North Central desde 2005 hasta 2012. En 2013, un preso la acusó a ella y a otros guardias de malos tratos, pero el caso fue desestimado. Entre julio de 2017 y junio de 2018, Retta trabajó como asistente de enfermería en el Centro Médico B.A. Louis A. Johnson en Clarksburg. Fue entonces cuando varios veteranos ancianos empezaron a sufrir repentinas y misteriosas bajadas de azúcar. Las investigaciones revelaron que Mays les inyectaba insulina, aunque muchos no la necesitaban. Esto causó emergencias graves y, en varios casos, la muerte. El hospital ya había detectado un patrón extraño en la sala Tresa, donde ella solía trabajar de noche. En junio de 2018 fue retirada de su puesto y el caso pasó a manos de las autoridades federales. La investigación fue enorme. Más de 300 entrevistas y miles de historiales médicos revisados. Descubrieron que Mays buscaba en Internet información sobre mujeres asesinas que atacaban pacientes y hasta veía la serie de Netflix Nurses Who Kill, con un episodio sobre casos de insulina. Los registros telefónicos mostraban charlas con su esposo encarcelado, donde expresaba frustración y hasta hablaba de querer hacer daño a algunos pacientes. Con estas pruebas y la evidencia médica, finalmente fue arrestada el 14 de julio de 2020. El 11 de mayo de 2021, Retta Mays se declaró culpable de 7 cargos de homicidio en segundo grado y 1 por intento de causar daño grave. El juez Thomas Klee la describió como el monstruo que nadie ve venir. La condena: 7 cadenas perpetuas consecutivas, 1 por cada víctima, más 20 años adicionales por el intento contra un paciente llamado Posey. Además, debía pagar $624 en restitución para las familias, el hospital, Medicare y aseguradoras. En la audiencia, Mays pidió perdón. No hay palabras que puedan darle consuelo a las familias. Solo puedo decir que lo siento por el dolor que causé. Hoy cumple su condena en la prisión federal de Aliceville, Alabama, una cárcel de baja seguridad para mujeres. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasa cuando la persona que debía cuidar vidas termina siendo quien las destruye? Kristen Heather Gilbert nació en 1967 en Fall River, Massachusetts. Era la mayor de 2 hermanas. Su padre, Richard, trabajaba en electrónica y su madre, Claudia, se quedaba en casa, aunque a veces daba clases a medio tiempo. A simple vista parecía una vida normal, pero desde niña mostró comportamientos preocupantes. Mentía con frecuencia, manipulaba a los demás y creaba dramas emocionales extremos. Incluso llegó a fingir intentos de hacerse daño para manipular a un exnovio. Ese patrón seguiría marcando su vida adulta. Kristen se graduó de secundaria y en 1984 comenzó estudios de enfermería. Sin embargo, sus problemas psiquiátricos interrumpieron varias veces su formación. Finalmente, en 1988 obtuvo su diploma de enfermera. Ese mismo año se casó con Glenn Gilbert, con quien tuvo 2 hijos, aunque el matrimonio terminó en divorcio en 1998. En 1989 empezó a trabajar como enfermera en el Centro Médico para Veteranos en Northampton, Massachusetts. Al principio parecía competente, pero con el tiempo algo llamó la atención. Durante sus turnos, aumentaban los casos de paros cardíacos repentinos. Al inicio sus colegas bromeaban llamándola el ángel de la muerte. Pero pronto, la sospecha se volvió seria. Investigadores descubrieron que Kristen provocaba estas emergencias. Inyectaba dosis enormes de epinefrina en los sueros de los pacientes. En exceso, esta sustancia no ayuda, sino que causa arritmias mortales. Después del colapso, ella misma lideraba la reanimación, ganándose fama de enfermera heroica, cuando en realidad era quien causaba la crisis. Las estadísticas eran escalofriantes.
Durante sus turnos se produjeron cerca de la mitad de las 350 muertes registradas en el hospital. Los expertos dijeron que esa coincidencia tenía una probabilidad de 1 en 100 millones. Las víctimas confirmadas fueron Stanley Jagodowski, Henry Houdon, Kenneth Cutting y Edward Squire. Otros pacientes sobrevivieron, pero con daños graves, y fuera del hospital también había incidentes extraños, incluyendo intentos de envenenamiento. En 1996, las sospechas aumentaron, faltaba epinefrina y crecían los casos de paros cardíacos. Mientras la investigación avanzaba, Kristen intentó frenarla con una amenaza de bomba al hospital, por la cual fue condenada. Finalmente, en 1998 fue arrestada. En el juicio, excolegas y hasta un exnovio, James Perrow, testificaron en su contra. Él contó que Kristen le confesó por teléfono, desde un hospital psiquiátrico, que había quitado la vida a un paciente. La fiscalía aseguró que lo hacía para ganar atención y reconocimiento, luciendo como una enfermera salvadora frente a Perrow. El 14 de marzo de 2001, el jurado la declaró culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado, 1 en segundo grado y 2 intentos. El 27 de marzo fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional, más 20 años extra. Actualmente está recluida en el Federal Medical Center Carswell, en Fort Worth, Texas. Su caso dejó una huella profunda en el sistema de hospitales para veteranos, mostrando lo peligroso que puede ser cuando alguien que debe salvar vidas decide jugar a ser verdugo. Delilah Williams vivía en la base militar Wheeler Army Airfield, en Honolulu, Hawái, junto a su esposo, el especialista del ejército Naeem Williams. No aparece un rango militar exacto para ella en los registros, pero estaba vinculada a la vivienda y comunidad de la base. La pareja tenía una hija llamada Talia, de apenas 5 años. Lo que se descubrió después es que la tragedia de Talia no fue producto de un solo error, sino de un patrón largo y constante de maltrato que comenzó cuando la familia llegó a Hawái. La evidencia en Corte Federal mostró que, desde diciembre de 2004 hasta el 16 de julio de 2005, la niña sufrió castigos crueles. Era golpeada con cinturones y objetos, atada con cinta adhesiva a un poste de la cama, obligada a hacer ejercicios físicos hasta el agotamiento y castigada con más violencia si no podía continuar. Le quitaron lo básico de su habitación, haciéndola dormir en el suelo. En momentos impactantes, incluso fue privada de comida y forzada a actos humillantes. El 16 de julio de 2005, horas antes de su muerte, Talia recibió un golpe tan fuerte que su cabeza chocó contra el suelo. Entró en convulsiones. Cuando llegaron los paramédicos, ya no respondía. La autopsia reveló múltiples moretones y lesiones de maltrato prolongado. El caso contra Delilah avanzó primero. En 2006 llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptó su culpa por homicidio en primer grado y testificó contra Naeem. Fue sentenciada a 20 años de prisión federal. Naeem fue juzgado en 2014 en Corte Federal, ya que los hechos ocurrieron en propiedad militar. El jurado lo declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo maltrato infantil, obstrucción de la justicia y mentira a investigadores. Aunque se buscó la pena de muerte, no hubo unanimidad, y en 2015 el juez J. Michael Seabright lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante el juicio, Delilah dio testimonio detallado, admitiendo que ella misma también había golpeado a Talia y describiendo la violencia en el hogar. Naeem intentó justificar los castigos por accidentes de baño y frustraciones maritales, pero el jurado rechazó sus explicaciones. El caso también expuso una falla grave. ¿Cómo fue posible que en una base militar nadie actuara ante señales tan claras? Documentos mostraron que personal de la base había notado indicios de abuso, pero no intervinieron. La madre biológica de Talia demandó al gobierno de EEU y en 2015 un tribunal le otorgó $2 millones, reconociendo que el ejército sabía del problema y no protegió a la niña. La senadora Macia Hirono usó el caso para exigir protecciones más fuertes para los niños en instalaciones militares, incluyendo mejores reportes y cooperación entre agencias para evitar que algo así se repita. El caso Williams dejó una marca amarga. Incluso dentro de un entorno tan controlado como una base militar, una niña pudo sufrir meses de tormento sin que nadie la rescatara.
Y lo que viene a continuación es un giro muy distinto. Una mujer estadounidense atrapada en un complot internacional de venganza. Amy Vetro nació en 1979 en West Allis, Wisconsin. Estudió desarrollo infantil y más tarde se formó en diseño gráfico. En sus primeros años trabajó en la administración deportiva y hasta probó suerte como DJ en su tiempo libre. Todo indicaba que llevaba una vida bastante normal en Estados Unidos, hasta que terminó envuelta en un plan que cruzó fronteras internacionales. Todo comenzó en Birmingham, Inglaterra, en julio de 2018. En la tienda de ropa Seher Boutique, propiedad de Aslat Mahumad, estalló una pelea. Mohamed Aslam y su hijo, Mohamed Nabil Nasir, resultaron heridos después de una discusión que, según se dijo, empezó por el precio de un traje de boda. Lo que parecía una simple riña se transformó en una amarga enemistad entre familias, que con el tiempo se convirtió en un plan de venganza. Nasir conoció a Vetro a través de una app de citas. Ella viajó al Reino Unido en diciembre de 2018 para pasar la Navidad con él, regresando a Estados Unidos en enero de 2019. Aún así, mantuvo contacto con Nasir. Poco después, padre e hijo decidieron vengarse de Mahumad o de su familia, y Vetro terminó implicada en el plan. Según los fiscales, Nasir organizó casi todo, desde conseguirle un arma a Vetro hasta establecer métodos de comunicación. En agosto de 2019, Vetro volvió a Inglaterra como turista. Se hospedó en un hotel en Birmingham, compró 2 teléfonos desechables y se reunió con Nasir en Derby para probar el arma que luego sería utilizada. El 7 de septiembre, adquirió un Mercedes de segunda mano y condujo hasta Yardley, al este de Birmingham. Cámaras de seguridad mostraron a Vetro saliendo del hotel con un vestido de verano, comprando el coche y circulando por las calles cercanas a la casa del objetivo. Esa noche, cuando Sikander Ali, hijo del dueño de la tienda, llegó a casa, Vetro salió del Mercedes vestida con un niqab para ocultar su identidad. Se acercó y trató de disparar, pero el arma se encasquilló. Ali logró huir en su coche, chocando con el Mercedes de Vetro en la huida. Ella abandonó el vehículo y más tarde regresó en taxi, disparando varias veces contra la vivienda de la familia, incluso atravesando una ventana de dormitorio, antes de escapar del país pocos días después. De regreso en Estados Unidos, Vetro siguió viajando y terminó estableciéndose en Armenia. Desde allí, junto con Nasir, intentó desviar la investigación enviando municiones y piezas de armas al Reino Unido para incriminar a otra persona. El plan fracasó y atrajo aún más la atención de los investigadores, quienes lograron vincularla directamente con los paquetes. La investigación fue amplia y multinacional. La policía de West Midlands trabajó con agencias extranjeras, reuniendo pruebas clave: grabaciones de vigilancia, datos de teléfonos, registros financieros y de viajes, análisis de correos y pruebas de ADN. Entre lo más importante, un guante negro hallado en el Mercedes, abandonado con el ADN de Vetro, imágenes del arma siendo probada cerca de Derby y los teléfonos desechables. En 2024, Mohamed Nabil Nasir y su padre fueron condenados en Birmingham. Ambos recibieron largas penas de prisión. Vetro, en cambio, permaneció prófuga hasta julio de 2024, cuando la policía de Armenia la detuvo tras una investigación internacional. En enero de 2025 fue extraditada al Reino Unido y acusada formalmente de conspiración para cometer un acto violento, posesión de arma con intención de intimidar e importación ilegal de municiones. El juicio comenzó en julio de 2025 en Birmingham Crown Court. La Fiscalía presentó todo el material: videos, rastros de teléfonos, pruebas forenses y testimonios. La defensa alegó que otra mujer estadounidense podría ser la que aparecía en los videos. Pero el 12 de agosto de 2025, el jurado dio su veredicto: culpable. Vetro fue declarada responsable de conspiración para quitar una vida, posesión de arma con intención de causar temor e importación ilegal de municiones. Su condena fue fijada para el 21 de agosto de 2025. Amy Vetro cruzó fronteras y usó una relación online para ejecutar un plan mortal. ¿Cómo alguien pasa de una vida tranquila en Wisconsin a un tiroteo en Birmingham? En la siguiente historia, veremos a una mujer cuya profesión veterinaria y un esposo desaparecido transformaron una vida rutinaria en una investigación criminal. Wendy Mae Davidson nació en 1978 en San Angelo, Texas. Creció en una comunidad ganadera
y pasó gran parte de su infancia rodeada de animales, algo que marcó sus intereses desde pequeña. Más tarde, estudió medicina veterinaria en la Universidad Texas A&M. Tras graduarse, abrió una clínica de animales en San Angelo, donde trabajaba mientras criaba a sus 2 hijos de relaciones anteriores. En 2003, conoció a Michael Severance, un sargento del Ejército del Aire de EEU que había servido varias veces en Medio Oriente. Su relación avanzó rápido. Se casaron en septiembre de 2004, poco después del nacimiento de su hijo. Vivían en un apartamento detrás de la clínica de Davidson. El 15 de enero de 2005, Davidson reportó que su esposo había desaparecido. Dijo que Severance estaba ansioso por otro despliegue militar y que incluso había hablado de dejar el servicio. También comentó que lo notaba estresado y preocupado por cómo la vida militar afectaría a su familia. Cuando no regresó de su permiso, la Fuerza Aérea abrió una investigación interna y la policía local comenzó una búsqueda. 2 meses después, en marzo de 2005, el cuerpo de Severance fue hallado en un estanque en un rancho a unos 30 kilómetros de San Angelo. El hallazgo encendió alarmas inmediatas. La autopsia reveló que había ingerido sustancias usadas para la eutanasia animal, específicamente fenobarbital y pentobarbital. Además, el cuerpo tenía 41 heridas de punción hechas después de su muerte y había sido lastrado con más de 60 kilos de objetos, incluido un ancla, para mantenerlo sumergido. La atención se centró rápidamente en Davidson, quien tenía acceso profesional a esas sustancias. Un registro en su clínica mostró que supuestamente había usado fenobarbital en un animal, pero un testigo aseguró que ese procedimiento nunca ocurrió. Además, en sus dispositivos hallaron búsquedas en Internet y datos relacionados con descomposición y métodos de ocultar cuerpos, lo que apuntaba a alguien con conocimientos veterinarios. El giro clave llegó cuando el hermano de Davidson habló con las autoridades. Les contó que ella misma le confesó haber movido el cuerpo de Severance al estanque, hecho las heridas y hundido el cadáver. Esa declaración llevó a su arresto en marzo de 2005. En octubre de 2006, Davidson aceptó un acuerdo y se declaró no contest, sin oponerse, a un cargo de homicidio en primer grado y 2 cargos de manipulación de evidencias. Fue condenada a 25 años de prisión. Desde entonces, cumple condena en la unidad Gatesville, Lane Murray, en Texas. Davidson siempre ha negado haber causado directamente la muerte de Severance. En una entrevista con ABC 2020 en 2021, declaró: «Yo no le quité la vida, quiero que se sepa mi versión, lo que pasó y lo que no pasó». Reconoció que cometió errores graves al ocultar el cuerpo, pero insiste en que no fue responsable de la muerte en sí. La familia de Severance, sin embargo, lo recuerda como un soldado dedicado, con varias misiones cumplidas en el extranjero, y todavía cuestiona el verdadero motivo detrás del crimen. A lo largo de los años, el caso ha sido retomado en documentales y programas de crímenes reales, en parte por el uso de sustancias veterinarias y por las incógnitas que aún persisten. ¿Por qué usar esos químicos? ¿Por qué las heridas después de la muerte? ¿Y qué la llevó a mover y ocultar el cuerpo? Hoy en día, Davidson sigue cumpliendo su condena. Ha solicitado libertad condicional en varias ocasiones, pero todas han sido rechazadas. Su próxima revisión está programada para 2026. Próximamente veremos la historia de un hogar militar donde una discusión terminó con un disparo y una grabación que cambió todo el juicio. Si quieres seguir conociendo casos impactantes como este, no olvides suscribirte. Margaret E. Schaeff nació en 1993 y vivía con su familia en Fort Riley, Kansas. Estaba casada con el especialista Greg Schaeff, quien trabajaba como encargado de suministros en la Primera División de Infantería. Greg se había unido al servicio activo en mayo de 2022, después de servir en la Guardia Nacional de Arizona. La pareja tenía 2 hijas. La mayor, de 9 años, provenía de una relación anterior de Margaret. La menor, de tan solo 1 año, era hija de ambos. Greg había pospuesto un despliegue a Polonia para quedarse en casa y apoyar a Margaret durante complicaciones del embarazo, y también para estar cerca cuando su bebé necesitó cuidados intensivos. Pero la noche del 19 de febrero de 2024, todo cambió en la casa familiar de Fort Riley. Según documentos judiciales, Margaret y Greg discutían acaloradamente mientras sus 2 hijas estaban dentro del hogar. La discusión escaló y Margaret tomó un arma de fuego,
disparando a la cabeza de Greg. Poco después, él perdió la vida. Tras el disparo, Margaret colocó a las niñas en un vehículo y salió de la base militar. Intentó regresar por otra entrada, pero el personal de seguridad la detuvo y fue puesta bajo custodia. Lo alarmante es que nunca llamó a emergencias para pedir ayuda médica. Cuando los investigadores revisaron el teléfono de Greg, encontraron una grabación de parte de la discusión. En ella se escuchaba a Margaret decir que lo odiaba y que deseaba que no siguiera con vida. El audio se interrumpe justo antes de que otro soldado visitara la casa para pedir prestado un casco. Minutos después de que el soldado se marchara, Greg fue baleado. Ya bajo custodia, Margaret declaró que sospechaba que Greg veía material dañino relacionado con menores y que temía por la seguridad de su hija mayor. Sin embargo, una investigación completa no halló evidencia de esas acusaciones. Como el crimen ocurrió en una base militar, la jurisdicción pasó a las autoridades federales. El FBI, la División de Investigación Criminal del Ejército y la Oficina del Fiscal Federal de Kansas llevaron el caso. Inicialmente fue acusada de homicidio en segundo grado, pero el juicio, celebrado en Topeka, avanzó hacia una acusación de primer grado. Finalmente, el 14 de febrero de 2025, el jurado la declaró culpable de homicidio en segundo grado. En la Corte Federal, este veredicto significa que causó la muerte de Greg con intención de hacer daño, pero sin la premeditación necesaria para considerarse primer grado. La condena podría llegar hasta cadena perpetua. La sentencia final será decidida más adelante por un juez federal. Mientras tanto, la vida de las hijas cambió por completo. La menor sería adoptada por un hermano de Greg y la mayor viviría con su padre biológico en Nebraska. Familiares, amigos y compañeros de unidad recordaron a Greg como un padre entregado que incluso retrasó su despliegue para cuidar a su esposa e hija. La comunidad militar de Fort Riley también quedó marcada por este hecho, y sus líderes expresaron condolencias públicas mientras colaboraban con la investigación oficial. Cecily Aguilar tuvo una infancia marcada por la inestabilidad. Nació en Michigan y a los 12 años entró al sistema de hogares de acogida. A los 16 ya vivía sola en un parque de Jackson, Michigan. Amigos de esa época la recuerdan como una chica callada y retraída. Sus primeros años estuvieron llenos de mudanzas y muy poca estabilidad. De adulta joven, se mudó a Killeen, Texas, donde conoció a Aaron David Robinson, un especialista del ejército de EEUU, destinado en Fort Hood. En ese momento, Aguilar estaba separada de su esposo, Keon Aguilar, también exsoldado de Fort Hood. Quienes la conocían decían que tenía una relación muy cercana con Robinson, y esa conexión la colocó en medio de uno de los casos más impactantes. El 22 de abril de 2020, la especialista del ejército Vanessa Guillén desapareció de Fort Hood. Investigaciones posteriores concluyeron que Guillén perdió la vida dentro de un arsenal en la base. El responsable fue Aaron Robinson, quien utilizó una herramienta para causarle heridas fatales. Después, Robinson pidió ayuda a Aguilar para ocultar lo ocurrido, y ella aceptó. Juntos intentaron deshacerse de los restos, quemándolos y enterrándolos en varios puntos a lo largo del río León, en Texas Central. La desaparición de Vanessa Guillén provocó una enorme búsqueda y un intenso operativo federal. Su familia y miles de personas exigieron respuestas, generando atención nacional. 2 meses después, el 30 de junio de 2020, se hallaron restos humanos relacionados con el caso en el río León. Al descubrirse esto, Robinson huyó y al día siguiente terminó con su vida cuando la policía intentó detenerlo. Ese mismo 30 de junio, Aguilar fue arrestada tras confesar que había ayudado a ocultar los restos. Al tratarse de un hecho ocurrido en una base militar y con personal militar involucrado, el caso quedó en manos de autoridades federales. Los cargos contra Aguilar fueron graves: manipulación de pruebas, destrucción de registros, encubrimiento y declaraciones falsas. En noviembre de 2022, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de 4 cargos: ser cómplice después del hecho y 3 declaraciones falsas a los investigadores federales. Los fiscales señalaron que Aguilar tuvo un papel activo e intencional. Ayudó a Robinson a ocultar los restos y mintió varias veces a las autoridades. Incluso, algunas de sus declaraciones no coincidían con la evidencia física ni con otros testimonios. En la corte,
Ella misma admitió haber dado información falsa y haber participado en la eliminación de pruebas. Finalmente, el 14 de agosto de 2023, un juez federal la sentenció a 30 años de prisión, la pena máxima permitida bajo la ley federal por esos delitos. Además, se le impuso libertad supervisada tras su condena y posibles multas. La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas anunció públicamente la sentencia, señalando que reflejaba el daño causado a la familia de Vanessa Guillén y la gravedad de ayudar a encubrir un crimen tan atroz. Diane Michelle Zamora nació en 1978 en Crowley, Texas, un pequeño suburbio del condado de Tarrant, cerca de Fort Worth. Creció en un hogar que valoraba la disciplina, la educación y los logros. Sus maestros y amigos la describían como una joven inteligente y enfocada. Desde pequeña destacaba en la escuela y solía obtener las mejores calificaciones. Su esfuerzo académico la llevó, tras terminar la preparatoria, a ingresar a la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland. Conseguir una plaza allí era un logro enorme, ya que la admisión es muy competitiva y exige nominación del Congreso, historial académico sobresaliente, habilidades de liderazgo y excelente condición física. Diane soñaba con una carrera militar y su ambición se notaba incluso en la adolescencia. Su prometido, David Graham, también era un joven destacado. Nació en 1978, al igual que ella, y fue aceptado en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. Al igual que Diane, era buen estudiante, atlético y visto como un futuro líder. Se conocieron en la adolescencia a través del programa Civil Air Patrol, que fomenta la educación en aviación y el liderazgo juvenil. A los 14 años eran amigos, y en agosto de 1995, cuando tenían 17, comenzaron a salir en serio. En pocos meses anunciaron su compromiso, algo que sorprendió a muchos, pues eran jóvenes y estaban a punto de iniciar carreras muy exigentes. Pero menos de 4 meses después, sus vidas dieron un giro irreversible. Según testigos en el juicio, David confesó a Diane que había tenido un encuentro con Adrienne Jones, una estudiante de 16 años, corredora de pista y muy popular en Mansfield, Texas. Adrienne era descrita como enérgica, amable y con gran futuro en el deporte. Su repentina muerte sacudió a toda la comunidad. Al enterarse, Diane reaccionó con celos y furia. Los fiscales aseguraron que ella quería mantener el control de la relación a toda costa. Supuestamente le dijo a Graham que Adrienne debía desaparecer para purificar su compromiso. Juntos planearon un ataque. La noche del 4 de diciembre de 1995, Graham llamó a Adrienne y la invitó a salir. Él la recogió en su auto, mientras Diane iba escondida en la parte trasera. Condujeron hasta el lago Joe Pool, en Grand Prairie. Allí, Diane enfrentó a Adrienne y la acusó de estar involucrada con Graham. Según los testigos, Diane golpeó a la joven con una pesa. Adrienne intentó huir, pero Graham la persiguió y disparó 2 veces, acabando con su vida. La pareja trató de ocultar lo ocurrido, limpiaron el auto, se deshicieron de ropa y regresaron a su rutina en las academias. Durante un tiempo, el caso quedó sin resolver. La investigación se complicaba, pues Adrienne era vista como una joven querida y sin enemigos. Pero el giro decisivo vino de la propia Diane. En 1996, ya en la Academia Naval, confesó lo sucedido a sus compañeras de cuarto. Nadie sabe si lo hizo por culpa, presión o arrogancia, pero sus palabras alarmaron tanto a las demás que lo reportaron a las autoridades. Las autoridades navales contactaron a la policía en Texas, que de inmediato vinculó la confesión con el caso de Adrienne. El 6 de septiembre de 1996, Diane y David fueron arrestados. Al inicio ambos confesaron, señalándose entre sí. Más tarde intentaron retractarse, pero sus primeras declaraciones fueron clave en el juicio. El juicio de Diane comenzó en febrero de 1998, en Fort Worth, con gran cobertura mediática. La fiscalía sostuvo que los celos la llevaron a planear todo, apoyándose en su confesión, en el testimonio de sus compañeras y en la evidencia forense. La defensa intentó presentarla como manipulada por Graham, pero el jurado no lo creyó. Tras 6 horas de deliberación, fue declarada culpable de asesinato capital. El 18 de febrero de 1998 recibió cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 40 años. Graham
en un juicio separado, también fue condenado a cadena perpetua. Hoy, Diane sigue en la unidad Dr. Lane Murray en Gatesville, Texas, mientras Graham cumple su sentencia en otra prisión estatal. Ambos continúan insistiendo en versiones distintas de lo ocurrido, pero la justicia los considera igualmente responsables de la muerte de Adrian Jones. Stacey D. Kelly,